La brecha salarial es una de las mentiras más grandes del feminismo. No existe y hoy descubrirás por qué. El feminismo es un mero movimiento político. Las líderes feministas no tienen ningún interés por la verdad ni por salvar la vida de las mujeres. Básicamente, todo lo expuesto por el feminismo está basado en la demagogia, la manipulación y el sentimentalismo. Todo lo expuesto por el feminismo o son datos irracionales, o alterados o de plano totalmente falsos. Y uno de esos es el tema de la brecha salarial. Y es que verás, el feminismo es la nueva lucha de clases, un movimiento que busca constantemente el conflicto entre hombres y mujeres. Y para ello argumentan que hay una opresión sistémica, un ente conocido como el patriarcado, en el cual los hombres repercutimos negativamente en todos y cada uno de los aspectos de la vida de la mujer, sobre todo en el mundo laboral. Las feministas argumentan que los hombres ganan en promedio más que una mujer por realizar exactamente el mismo trabajo. A eso es lo que conocen como brecha salarial. Y en parte es cierto. A nivel mundial las mujeres cobran en promedio un 23% menos que los hombres. Y en España esa cifra es del 21.92%. Estos datos son completamente reales. Es verdad, los hombres ganan en promedio más que las mujeres. Pero ¿significa esto que existe un patriarcado que trata de impedir que las mujeres ganen exactamente lo mismo que los hombres por realizar el mismo trabajo? La respuesta es un rotundo no. De hecho, el colectivo feminista utiliza este dato como le da la gana, a su conveniencia, a su favor. Decir que el salario promedio de hombres y mujeres demuestra que existe una discriminación salarial no solo es un insulto a la estadística, sino a la inteligencia humana. Lo que hace el colectivo feminista es simplemente generalizar, tomar el salario de todos los hombres y de todas las mujeres y compararlos, dejando de lado aspectos esenciales. El feminismo no te cuenta que los hombres tienden a trabajar muchas más horas que las mujeres. Por ejemplo, en España los hombres trabajan en promedio 6 horas más cada semana que las mujeres. ¿Y esto a qué se debe?, te preguntarás. Simplemente a que los hombres en su mayoría tienden a trabajar jornadas completas, mientras que las mujeres prefieren trabajos parciales o de medio tiempo. Incluso los hombres tienen mayor tendencia a trabajar horas extras o turnos nocturnos, cosa que las mujeres en su gran mayoría no están dispuestas a hacer. Mucho ojo, porque las gráficas que salieron en pantalla pertenecen al INE, el Instituto Nacional de Estadística en España. Pero estas estadísticas no son una casualidad, sino que se repiten en casi todos los países del planeta Tierra. Los hombres tienden a trabajar en promedio muchas más horas que las mujeres en prácticamente cualquier país del mundo. Obviamente, más horas de trabajo es igual a un mejor salario. Así que si queremos hablar de brecha salarial, el primer punto que debemos considerar y que las feministas siempre ignoran es el de la cantidad de horas trabajadas. Por lo tanto, si calculamos el salario promedio por hora tanto de hombres como de mujeres, la estadística nos arroja que en España la brecha salarial es del 13.5%. Muy diferente al casi 22% que teníamos inicialmente. Solo considerando la cantidad de horas trabajadas, reducimos la brecha salarial casi a la mitad. Sin embargo, esto demostraría que las feministas tienen razón, ¿no crees? Los hombres siguen ganando en promedio un 13% más que las mujeres por realizar exactamente el mismo trabajo, lo cual demostraría que la brecha salarial es real, existe. ¿Cierto? Pues no. De hecho, sigue siendo completamente falsa. Una manipulación absoluta. Y es que el feminismo sigue generalizando. Están ignorando el punto más importante para determinar el salario de alguien. Y es su profesión. ¿A qué se dedica esa persona? No es lo mismo ser taxista que doctor. Así como no podemos comparar a un recogedor de basura con alguien que vende bienes raíces. Son mundos distintos, salarios distintos. Sin embargo, Medscape es el principal sitio online para médicos y profesionales de la salud en todo el mundo. Abordó el tema de la brecha salarial y sus datos arrojaron que incluso si nos enfocamos exclusivamente en la medicina, los hombres siguen ganando en promedio más que las mujeres. Pero aquí está la trampa. Y es que convenientemente seguimos generalizando. Quiero que profundicemos un poco más y nos demos cuenta que incluso dentro de la medicina hay diferentes ramas.
Irónicamente, las mujeres son mucho más propensas que los hombres a elegir las especialidades que pagan los salarios más bajos, como pediatría o medicina familiar. Exactamente lo mismo sucede en todas las áreas. Las mujeres tienden a estudiar carreras relacionadas con el ámbito social, como podría ser la psicología, mientras que los hombres eligen carreras mayormente enfocadas a objetos, como lo es la ingeniería. Como es lógico, las carreras sociales son mucho peor pagadas que las ingenierías. Y aquí es donde salen las feministas con el típico relato de que las mujeres no son realmente libres y que el supuesto sistema patriarcal, el cual no existe, las oprime tanto que influye incluso en su toma de decisiones. ¿Se dan cuenta? Siempre van a buscar cualquier excusa para victimizarse. Ante datos sólidos y contundentes como los nuestros, las feministas responden con argumentos vacíos y sin sentido alguno, total y completamente irracionales y emocionales. Y siempre ignoran un pequeño detalle. ¿No será que los hombres y las mujeres somos realmente diferentes y por ende tomamos distintas decisiones? Y por eso vemos a más hombres en ingeniería y a mujeres en áreas sociales. Y es que biológicamente tanto hombres como mujeres somos claramente distintos. Y la diferencia se nota aún más cuando vivimos en libertad. Está demostrado que entre más pobre es un país, los hombres y las mujeres somos más parecidos. Incluso hay casos donde visten casi igual. Y no porque quieran, sino porque no hay dinero. De hecho, entre más pobre es un país, es más probable que las mujeres elijan sectores como la ingeniería. En países como Malasia, Omán, Mozambique o Costa Rica, un enorme porcentaje de mujeres optan por estudiar ingeniería. Pero entre más desarrollado es un país, menos mujeres optan por estudiar este tipo de carreras. Allí tenemos el caso de Japón, donde solo el 5% de las mujeres optan por estudiar ingeniería. Casos similares se repiten en países como Estados Unidos, Canadá o Corea del Sur. Esto se debe a que entre mayor prosperidad tiene un país, las mujeres suelen moverse menos por el dinero y más para seguir sus sueños. Y sé que aún así, a pesar de todos estos argumentos, pueden venir las feministas a hablar de este ente opresor que ha oprimido a las mujeres durante milenios. Querida feminista, te hago una pregunta a ti de frente. ¿Cómo es posible que el patriarcado haya existido y prevalecido durante tantos siglos en civilizaciones tan diferentes que nunca habían tenido contacto entre sí? ¿Cómo es posible que los mayas, aztecas, incas, egipcios, romanos, bárbaros, mongoles hayan tenido sociedades donde tanto hombres como mujeres desempeñaron roles tan similares? ¿Cómo es posible algo así? Hablamos de que muchas de estas civilizaciones nunca se conocieron entre sí. Jamás. De hecho, cuando Cristóbal Colón llegó a América, descubrió que había una interacción entre hombres y mujeres muy similar a la que había en Europa. En verdad, yo te pregunto, ¿cómo es posible? ¿No será porque existe un componente biológico que las feministas tratan de ignorar? Una de las claves está en la testosterona. Entre mayor sea el nivel de testosterona, más propensión al riesgo tiene una persona. Y como sabrás, los hombres producimos en promedio muchísima más testosterona que las mujeres. Pero por mucho. Esto no solo influye en el aspecto físico y deportivo, sino en el proyecto de vida de cada uno. Los hombres tendemos a tomar decisiones muy riesgosas que incluso podrían llevarnos a la bancarrota. Y las mujeres no. Ellas son mucho más estables. De hecho, pregúntale a una mujer qué es lo que busca en una relación y te garantizo que una de sus respuestas será estabilidad. Ser una persona estable en un país desarrollado te puede garantizar un buen empleo, con un buen salario, vivir en una casa bonita, tener 2 automóviles y poder disfrutar de una buena calidad de vida. Pero una cosa es tener una vida normal, estable, un empleo digno, y otra muy distinta es tratar de sacar adelante tu propia empresa. Los hombres en su mayoría somos quienes corremos el riesgo, quienes tomamos las decisiones difíciles, y el mundo es de aquellos que se la juegan. El éxito de una persona está relacionado en gran medida a su capacidad a soportar el riesgo, a los sacrificios que tuvo que hacer con tal de seguir sus sueños. Hay mujeres que han sido sumamente exitosas por tomar las decisiones que pocos se atreven a tomar, pero la gran mayoría de personas que corren riesgos son y siempre serán hombres, lo que significa que los puestos de poder, que los grandes empresarios en su gran mayoría también serán siempre hombres. Esto explica perfectamente no solo la brecha salarial, sino el tema del techo de cristal. Las mujeres en su gran mayoría no quieren correr los riesgos que los hombres sí.
Y está bien, no tiene nada de malo, porque así como el riesgo te puede llevar al éxito, también puede llevarte perfectamente al fracaso. El no tener una vida estable, normal y planificada puede llevarte directamente a la ruina. El colectivo feminista siempre pone su foco de atención en un pequeño y diminuto grupo de hombres exitosos, pero convenientemente ignora que la gran mayoría de vagabundos también son hombres, o que la inmensa mayoría de accidentes laborales son sufridos por hombres. Y esto solo es la punta del iceberg. En realidad los hombres tienen muchísimos más problemas y desventajas de las que te imaginas. Tantas que yo podría cambiar perfectamente el discurso y decir que existe un matriarcado. Y créeme que hay muchísimos más argumentos de los que te imaginas. ¿Te das cuenta cómo las líderes feministas utilizan a su conveniencia los datos para impulsar su agenda política? Mienten descaradamente porque saben que dentro del feminismo nadie las va a cuestionar. Y además los hombres, por Dios, damos vergüenza, estamos repletos de manginas y pagafantas. La cruda realidad, le guste o no a las feministas, es que tanto hombres como mujeres ganamos exactamente lo mismo por realizar el mismo trabajo. Cuando consideramos aspectos como las horas trabajadas, la profesión o la antigüedad dentro de la empresa, la brecha salarial prácticamente desaparece. De hecho, en el año 2019, ex empleadas de Google demandaron a la compañía argumentando que le pagaban más a los hombres por hacer exactamente el mismo trabajo que ellas. Por lo tanto, la compañía realizó una extensa investigación para tratar de averiguar si esto era cierto, y descubrieron una cosa impresionante, que sí había brecha salarial. En verdad, Google descubrió que le estaba pagando menos a los hombres por realizar exactamente el mismo trabajo que las mujeres. De hecho, la compañía se vio obligada a dar una indemnización a todos los empleados varones por esta gran injusticia. Mujeres, el feminismo les está mintiendo descaradamente. Quiero que te hagas una pregunta que parece absurda, pero tiene mucho más sentido de lo que te imaginas. ¿No crees que si las mujeres ganaran menos que los hombres por realizar exactamente el mismo trabajo, los empresarios preferirían contratar mujeres en lugar de hombres? ¿No sería mucho más fácil y barato? ¿Por qué crees que esto no ocurre? No me vengas con la absurda excusa de que los empresarios son muy machos y odian a las mujeres. Porque cuando se trata de dinero, esto es completamente irrelevante. No importan los gustos e intereses personales, sino ganar más pasta. Por eso muchos empresarios realizan la famosa deslocalización, es decir, toman sus fábricas y se las llevan a países pobres para pagar menos salarios a las personas de ese lugar y de esa forma aumentar sus beneficios y márgenes de ganancia. Por eso muchas empresas se llevan sus fábricas a la India, Bangladesh o China. Mira, la brecha salarial es una de las tantas mentiras del feminismo, una ideología que no solamente miente en casi todo, sino que además perjudica a la mujer. Por eso he decidido combatirla. Voy a dar mi batalla cultural para vencer al feminismo, porque llegó la hora de hablar de uno de los mitos más grandes del feminismo. Llegó la hora de acabar con la mentira del patriarcado.